Renace y haz que tu luz brille. Segunda gran interrogante. ¿Dónde creemos que vive Dios? En donde creemos que vive Dios no es una cuestión simplista y de poca importancia. Por el contrario, es una creencia sumamente importantísima y que es la base de muchas otras creencias que forman parte de nuestra identidad, de lo que creemos ser y de lo que creemos no ser. Al respecto, hemos alimentado durante siglos la creencia de un Dios externo y distante, como un ser trascendente, omnisciente y omnipotente que existe fuera del ser humano. Es un Dios separado del hombre. Este Dios es visto como un creador distante que vive en alguna iglesia, templo, montaña sagrada, en el cielo, entendido cielo, como un lugar físico por encima de las nubes, un reino lejano y glorioso separado de la tierra. Hemos alimentado la creencia en un Dios lejano que tiene una figura humana de anciano con una larga barba blanca y que está observando y juzgando las acciones humanas desde su posición de todopoderoso. La creencia en un Dios externo y separado del hombre es lo que lleva a poner nuestra fe en líderes religiosos, el agua bendita, crucifijos, medallas, escapularios, rosarios, reliquias de santos, peregrinaciones, procesiones, imágenes, estatuas, rituales esporádicos. Esta concepción del Dios externo y distante con forma humana, pero de escala y poder sobrehumanos, ha nutrido la creencia de que estamos separados de Dios, que hay una gran separación entre lo humano y lo divino, entre lo espiritual y lo mundano, lo que genera una ruptura ontológica insalvable entre lo divino y lo humano. Dios es el totalmente otro. Dios es infinito, perfecto, puro espíritu, inmutable. El ser humano es finito, imperfecto, carne pecadora, mutable. Esta no es una diferencia de grado, sino de naturaleza. El abismo entre ambos, desde esta perspectiva, parece infranqueable. La doctrina del pecado original, interpretada desde la moralidad, se convierte en la explicación histórica de esta separación. El ser humano no solo está separado, sino que merece estarlo debido a una falta cometida por nuestros ancestros. Esto internaliza la desconexión como un estado de culpa permanente y perenne. La naturaleza humana, desde esta perspectiva, en lugar de ser vista como un vehículo potencial de lo divino, como lo afirma el relato bíblico, el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, se ve predominantemente como corrupta y débil. El cuerpo, los instintos y las pasiones son a menudo vistos con sospecha, como fuentes de pecado, según los criterios de la moralidad reinante, que alejan aún más al hombre de Dios. En consecuencia, el ser humano se percibe a sí mismo como un pecador, huérfano espiritual en un universo vasto y frío, donde tiene la creencia que vive en un valle de lágrimas, separado y distante de Dios, convirtiéndose la vida espiritual en un esfuerzo por cruzar ese abismo a través de una perfección moral inalcanzable, generando a menudo frustración, ansiedad, culpabilidad y una sensación de fracaso constante. La creencia de que estamos separados de Dios produce un efecto directo de desconexión,
que es una de las consecuencias más profundas y perjudiciales de la creencia en un Dios externo. Este concepto se refiere a la ruptura de la relación armoniosa entre el ser humano y su verdadera naturaleza divina, así como entre los seres humanos y el universo en su totalidad. La desconexión abarca tres aspectos fundamentales. Primero, desconexión de nuestra esencia divina. Cuando se percibe a Dios como una figura externa, separada del ser humano, surge una desconexión fundamental con nuestra propia esencia divina. Quizás esta es la desconexión más profunda. Si Dios está totalmente allá afuera, la búsqueda espiritual se externaliza. La voz de Dios solo se escucha a través de mediadores autorizados, sacerdotes, textos sagrados, la jerarquía eclesiástica, el pastor, etc. El individuo desconfía de su propia experiencia interior, de su intuición y de su conciencia, porque su corazón es engañoso. No se fomenta una búsqueda interior personal. Las dudas, las preguntas, las crisis de fe y las experiencias espirituales no mediadas por la Iglesia son vistas con recelo y de dudosa procedencia. El creyente aprende a negar su propia experiencia espiritual en favor de las creencias y dogmas impuestos. Esto genera una fractura interna entre lo que se siente y lo que se debe creer. En consecuencia, el ser humano pierde contacto con su propia profundidad. No busca a Dios en el silencio de su propio corazón, porque le han enseñado que Dios no está allí. Pierde la brújula de su propia sabiduría interior y se vuelve dependiente de autoridades externas para encontrar un sentido que, en realidad, solo puede ser hallado desde dentro, desde el autoconocimiento profundo. La consecuencia psicológica y espiritual más profunda de la creencia de separación es la alienación del propio yo sagrado. Esta desconexión se manifiesta en pérdida de contacto con nuestra propia intuición, sabiduría interior y poder creador. Por ello, las personas tienden a buscar respuestas y guías fuera de sí mismas, confiando más en dogmas religiosos, líderes espirituales, líderes políticos, cantantes famosos o influencers. La consecuencia directa de desvalorizar y apartar la voz de la sabiduría interior, intuición y poder creador es que las personas toman decisiones basadas en el miedo, escasez, separación, supervivencia, odio, envidia, crítica, juzgamiento, conformidad o aprobación externa. La desconexión con nuestra esencia divina también se manifiesta en negación de la divinidad interior, en negación de la presencia activa y perenne de Dios en nuestro ser. Solapamos el hecho de que nuestro cuerpo es morada de Dios. Al ver a Dios como algo separado, negamos nuestra propia naturaleza divina de forma consciente o inconscientemente. Esto refuerza la creencia de que somos limitados, imperfectos e indignos. Dejamos de escuchar nuestro corazón. Aprendemos a buscar respuestas en el mundo externo, en un confesor o en un líder, en lugar de buscar en el silencio contemplativo de nuestro propio ser. La intuición, como músculo, se atrofia por falta de uso. La voz de Dios, que para los místicos habla en el interior de cada ser humano, queda ahogada por el ruido de las autoridades externas. La espiritualidad se reduce a un proceso de acumulación de información doctrinal y de obediencia a mandatos en lugar de ser un viaje de autoconocimiento y realización. Al proyectar a Dios hacia afuera, perdemos acceso a esta intimidad divina
y por tanto a nuestra propia profundidad sagrada. La desconexión con nuestra esencia divina también se manifiesta en la supresión de nuestro poder creador, porque la creencia en un Dios externo fomenta la idea de que solo Él tiene el poder de crear o resolver los problemas. Esto minimiza el papel activo y protagónico que tú y yo tenemos en la co-creación de nuestra realidad, lo que conlleva a que nos volvamos pasivos, solapemos la libertad de elección que todos tenemos, asumamos un rol de víctimas y le entreguemos a Dios toda la responsabilidad de lo que pasa en el mundo. En la creencia de un Dios externo, asumimos que Dios es el único agente con poder real. El ser humano es un receptor pasivo de su gracia, un peón en su plan divino. La oración se convierte predominantemente en una súplica para que Él cambie la realidad, no en un acto para alinearse con Él y co-crear una nueva realidad. Reclamar nuestro poder creador, nuestra capacidad para moldear nuestras vidas, sanar nuestras heridas y contribuir a la sanación del mundo, puede ser visto como arrogancia, como herejía o como un desafío a la soberanía de Dios. Es más cómodo, aunque existencialmente empobrecedor, atribuirle toda la responsabilidad a Dios. Por ello, usamos frases a menudo como «esa es la voluntad de Dios», «esas son pruebas que Dios ha puesto en mi camino», «todo pasa por una razón», «Dios quita y pone reyes», «Dios saca cosas buenas de lo malo», etcétera, etcétera. Cada una de estas frases, cada vez que se pronuncian, denotan resignación, evasión de la realidad y justificación de las acciones cometidas. La persona se siente impotente, una víctima del destino o de la voluntad de Dios. No se ve a sí misma como un canal a través del cual lo divino puede manifestarse en el mundo a través de su libertad de elección, donde puede exhibir sus talentos y su creatividad para construir o destruir, para amar u odiar. Segundo, desconexión de las demás personas. La creencia en un Dios externo también genera una desconexión entre las personas, lo que afecta a las relaciones humanas y la convivencia social. Cuando la divinidad se concibe como un ser separado que distribuye favores desde fuera, el mundo se convierte en un escenario de competencia por la gracia divina. Profundicemos en cómo esta creencia envenena las relaciones humanas y la convivencia social. Esta desconexión ha conllevado a competir por el favor divino, ya que se cree que Dios otorga bendiciones de manera selectiva a grupos de personas, países, religiones, lo que genera una convivencia marcada por la competencia, rivalidad, juicios, intolerancia, violencia y odio. La historia está llena de ejemplos: Israel versus sus vecinos, la cristiandad versus el islam, países católicos versus países protestantes. La creencia de ser el pueblo elegido o de poseer la única religión verdadera crea un muro ontológico con los demás. Los otros no son simplemente diferentes, son rivales en la lucha cósmica por la atención de Dios o, peor aún, enemigos de Dios. El éxito material, la victoria en una guerra o la prosperidad de una nación se interpretan como señales evidentes del favor divino. A la inversa, la pobreza o la derrota de un grupo se ven como un castigo o una señal de rechazo. Esto justifica moralmente la superioridad de un grupo sobre otro y deshumaniza al perdedor. La persona o iglesia o institución religiosa que cree conocer y tener
la ley de Dios y que además cree que es su representante autorizado por ley divina, se siente con la potestad para juzgar a quien no la cumple. El juicio, la condena y la intolerancia se convierten en actos piadosos porque se cree que se está alineando con la justicia del Dios externo que representa. La consecuencia más extrema y trágica de esta creencia es que a la violencia se le da un carácter sagrado. Si ellos están alejados del favor de Dios, si son impíos, si son infieles, si son paganos, o si ellos son una afrenta a Dios, la violencia contra ellos queda justificada y santificada. Las cruzadas, la Inquisición, el terrorismo religioso y las guerras sectarias tienen su raíz en esta mentalidad. Eliminar al infiel es un acto de servicio a Dios. El odio se viste con el manto de la santidad. Si mi concepto de Dios es algo separado de la humanidad, me resultará casi imposible ver a Dios en quien considero mi enemigo, en el que piensa distinto a mí o en el que pertenece a otra religión. Desde esta perspectiva, la presencia divina no es una esencia compartida de toda la humanidad, sino que es un privilegio de unos pocos o del pueblo elegido o de la religión verdadera. La fe, en lugar de ser un puente de amor y de comunión entre la pluralidad y diversidad existentes, se convierte en un muro de separación y en un arma de juicio. Tercero, desconexión de la naturaleza y el universo. La creencia en un Dios externo también genera una desconexión con el mundo natural y el cosmos en su totalidad. Porque al ver a Dios como un ser celestial que existe fuera del mundo material, las personas perciben la naturaleza como algo secundario o incluso irrelevante en su relación con lo divino. Por lo general, se ha nutrido la creencia de que somos dueños de la naturaleza y que tenemos el derecho natural de someterla y domesticarla, lo que trae como consecuencia falta de reverencia, cuidado, conservación y preservación hacia el medio ambiente, lo que contribuye al fomento de problemas como la deforestación, deshielo de los polos, cambio climático, contaminación del aire y del agua, escasez del agua, contaminación del mar, tala y quema indiscriminada de los bosques, pérdida de la biodiversidad, generación de residuos tóxicos descontroladamente, entre muchos otros. En el paradigma de la creencia en un Dios externo y jerárquico, dominar se entiende en el sentido de controlar, someter y explotar. El ser humano, como imagen de ese rey externo, se erige en rey de la creación con derechos absolutos sobre un reino que le pertenece por decreto divino. La concepción de un Dios externo también rompe el vínculo sagrado con el mundo natural con efectos prácticos devastadores. Hemos creado un dualismo irreconciliable entre cielo y tierra. El cielo, la morada de Dios, es el reino de lo sagrado, lo eterno y lo espiritual. La tierra es el reino de lo material, lo temporal, lo mundano y lo profano. Por lo tanto, lo que realmente importa es escapar de este mundo inferior para alcanzar el mundo superior, por lo que el planeta se convierte en una estación de paso, un escenario de pruebas, no en un hogar sagrado. Si Dios está allá arriba, la naturaleza deja de ser una teofanía, es decir, una manifestación visible de lo divino, para convertirse en un simple recurso natural a disposición del ser humano. También la visión de un Dios externo conlleva ver el universo como una máquina impersonal o un espacio vacío, separado de los humanos y de lo divino,
por lo que se pierde la capacidad de maravillarse ante la belleza y el misterio de la totalidad del cosmos. La desconexión con la naturaleza y con el universo en general ha creado un dualismo entre lo sagrado y lo profano. Nos han hecho creer que la sacralidad se confina a espacios específicos, iglesias, altares, lugares sagrados. El resto del mundo, el trabajo, la sexualidad, la naturaleza, la vida cotidiana, queda en el ámbito de lo profano. Esto genera una esquizofrenia espiritual. Se vive espiritualmente durante una hora el domingo en la iglesia, pero se vive el resto de la semana en lo profano, en un universo desprovisto de presencia divina. Desde esta perspectiva, la espiritualidad no impregna la vida, no es una vivencia ni una experiencia permanente, sino que son momentos esporádicos. En consecuencia, el ser humano habita un mundo del que se siente dueño, conquistador y administrador, pero no parte integrante de un todo sagrado. La ecología, en esta visión, es una cuestión de sometimiento y domesticación, no de comunión, ni de reverencia, ni de cuidado. A pesar de que se ha nutrido y cultivado la creencia en un Dios externo y distante, hay otra visión y enfoque respecto a la primera gran interrogante de la espiritualidad del ser humano. ¿Dónde creemos que vive Dios? Que plantea que Dios habita en cada uno de los seres humanos. En el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26, dice: Dijo entonces Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Jesús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 21, aclara que el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. En el Evangelio de Juan 10:34, Jesús dice: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, vosotros sois dioses? San Pablo en la carta a los Gálatas 2:20 enfatiza: ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. En el libro de los Hechos de los Apóstoles 17:28 se afirma: en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. En otro pasaje de la Biblia Jesús dice: aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Juan 14:20. También podemos apreciar en Mateo capítulo 28 versículo 20, donde Jesús enfáticamente dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Pablo reitera: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3:16. Todas las citas bíblicas anteriores y muchas otras, incluyendo citas de los evangelios llamados apócrifos, que fueron excluidos de los libros oficiales en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, plantean que la divinidad reside en cada ser humano. Esta visión desafía la noción convencional de un Dios externo y trascendente, proponiendo en su lugar una concepción íntima e inmanente de lo divino. Desde esta perspectiva, ya no vamos en busca del reino de los cielos, ubicado en algún lugar lejano del universo, ni se está esperando la segunda venida o el arrebatamiento, sino que comprendemos que el reino de Dios es un nivel de la conciencia de cada uno de nosotros, y que ese nivel de la conciencia es accesible aquí y ahora
a través de una transformación interior, es lo que Jesús de Nazaret llamó volver a nacer. Según esta perspectiva, cada ser humano es una manifestación de Dios y lleva dentro de sí la esencia sagrada que es inseparable de la fuente creadora. Esta esencia es la verdadera naturaleza del ser humano, más allá del ego, el cuerpo físico y las limitaciones percibidas. Nuestro cuerpo y nuestra conciencia son vistos como templos donde habita lo divino. Mi cuerpo es un santuario de la presencia divina. Este concepto enfatiza que no necesitamos buscar a Dios en lugares externos como iglesias, templos o montañas sagradas o peregrinaciones para purgar nuestras culpas, porque ya está presente dentro de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios es omnipresente, está en toda la creación. Cada átomo, cada ser vivo y cada fenómeno natural es una expresión de lo divino. Si Dios está en todo, entonces no hay separación real entre los seres humanos, los animales, las plantas, la madre naturaleza o el universo. Todo está interconectado y forma parte de un todo unificado. La naturaleza no es un recurso a explotar, sino una manifestación visible de lo divino. Cuidar el planeta se convierte en un acto de reverencia, devoción y comunión. Reconocer que Dios habita en nosotros, que somos uno con el Padre, nos invita a profundizar en nuestra autoconciencia y autoconocimiento y a despertar, recordar y conectar con nuestra verdadera naturaleza divina más allá del ego. Además, implica asumir el reto de practicar la reverencia y respeto hacia todo y vivir desde la unidad. Si reconocemos que todos somos expresiones de la misma divinidad, surge naturalmente un sentido de amor incondicional hacia todos los seres independientemente de su color de piel, religión, sexo o tendencia política. Y si somos parte de un todo unificado, nuestras acciones afectan no solo a nosotros mismos, sino también al conjunto de la creación. La física cuántica ha demostrado que todo en el universo está interconectado a nivel subatómico, a través de un campo de energía que ha llamado campo cuántico unificado. Esto fundamenta la idea de que no hay separación real entre lo divino y la creación. No existe separación en espíritu y materia, porque son grados de manifestación de una misma esencia o naturaleza. Para concluir, lo referente a la primera gran interrogante de la espiritualidad del ser humano, ¿dónde creemos que vive Dios? La idea de que Dios no está allá afuera, sino que habita en cada ser humano y en cada aspecto de la creación, nos invita a transformar nuestra relación con lo divino, con nosotros mismos, con los demás y con el cosmos. El viaje espiritual auténtico, entonces, no es un viaje hacia afuera para encontrar a un Dios que se encuentra en algún lugar del universo. No se trata de una peregrinación de rodillas para purgar pecados. No se trata de esperar su venida, sino que se trata de un viaje hacia adentro. Es un viaje de autoconocimiento y transformación interior para despertar, recordar, reintegrar y reconectar con lo que siempre hemos sido. Es el viaje del ego hacia una alianza consciente con el sí mismo, con mi yo superior, con nuestra esencia divina. Si Dios es la esencia de nuestro ser, nunca podemos estar separados de Él, aunque lo ignoremos o lo hayamos olvidado. La tarea no es crear la unión, no es ir a su encuentro, sino tomar conciencia de lo que es nuestra esencia y permitir que fluya en nosotros y a través de nosotros ilumine a toda la humanidad. Al reconocer, internalizar e integrar que Dios habita en cada uno de nosotros mismos,
y en todo lo que nos rodea, podemos vivir desde un lugar de unidad, amor, compasión, empatía, cooperación, respeto a la diversidad y reverencia, superando la ilusión de separación y experimentando la plenitud de la existencia. Y recuerda que tú puedes transformarte y ser feliz si quieres, te comprometes y actúas.